¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta, este ciclo de entrevistas a personalidades de Pilar. La historia que vamos a contar hoy a mí me entusiasma mucho. Primero porque hace muchos años que yo lo conozco, pero por sobre todas las cosas, yo creo que su historia tiene que ver con Pilar y con lo que se llama el boom de Pilar y de cuando una idea es buena y empieza a correr, esa forma de ir avanzando en el tiempo e ir creciendo e ir trabajando y convertir esa buena idea en una empresa, a mí me parece que siempre es bueno contarlo. Así que hoy vamos a hablar con... Gabriel Cositorto. Bienvenido Gabriel Cositorto. Muchas gracias. Muchas gracias Es un por la gusto estar acá. igual para mí, la verdad que un honor. Hay estas charlas, muchas personas piensan, ¿no?, que es para la gente de Pilar, pero la gente que ha nacido y que se ha criado, pero también para la nueva gente. Y nosotros somos la nueva gente. Ujú, Esos, por un lado es el Nick, que es el nacido y criado, pero por el otro lado es el Vic, ujú. el venido y quedado. Exacto. Y que elige esta ciudad, esta zona, no solamente para vivir, sino para desarrollarse, Ujú. Gabriel. Y me parece que vos sos un gran exponente de eso, de que cuando uno tiene una buena idea, pero además la acompaña con trabajo, Ujú. ¿no? Se puede convertir en Comunitel. Contame qué es Comunitel. Bueno, a ver, vamos a empezar. Comunitel es una idea que nació hace 25 años Ujú. de unir la palabra comunicación y telefonía. 25 años. Telefonía ya pasó a la historia, Ujú. esa telefonía. Ahora vamos a hablar, porque me parece muy importante, vos Y viviste todo ese proceso. exacto, exacto. Y somos un grupo de 35 colaboradores, Ujú. una pyme, Que está ubicada. en Delviso, la ruta 26, casi ruta 8. Ujú. Tengo un socio desde hace 25 años, fundamos los dos la compañía y atravesamos un montón de años, un montón de crisis, un montón de oportunidades. Construimos familias, hijos, segunda generación trabajando en Comunitel. En realidad se transformó en un plan de vida para mucha gente que trabaja en Comunitel y mucha gente que comparte día a día con Comunitel desde un montón de provincias que después te voy a ir contando, que estamos trabajando en Córdoba, estamos trabajando en Jujuy, etcétera, etcétera. Entonces la familia empresarial Comunitel cumple un rol, creo que importante para gente que mayormente es de Pilar. Bien, pero arrancamos por el principio. Ok. ¿Naciste? Nací en Aedo, Ujú. rápidamente me mudé a Castelar, zona oeste. Zona oeste. Terminé mi secundaria en Castelar, hice el servicio militar y después de ahí me fui a vivir a Tortuguitas. ¿A Tortuguitas hace cuánto? Uf, a Tortuguitas hace 43 años. Y, Conocí a quien es hoy mi esposa, ujú. veraneando en Pinamar. Ella era de Tortuguitas, yo era de Castelar. Obviamente
terminé en Tortuguita y ahí construí una familia también. Ahí Hermosa. la construcción de la familia, pero sobre todas las cosas también la vida Sí, profesional. obviamente, ¿Y sí, cómo sí. arrancaste? Arranqué. Yo estaba en Tortuguita, soy técnico electrónico, Ujú, entonces venía con una formación técnica en telecomunicaciones y en Tortuguitas venía de trabajar muchos años en eventos, en exposiciones, participaba con stand de ventas, construcción de stand, etcétera, etcétera. Cuando se termina un poco este boom de las ferias, porque arrancan los shopping, que eran ujú. exposiciones sin Claro, pagar entrada, decidí ir por otro rumbo. Me paro un día en la estación del tren de Tortuguita y empiezo a mirar qué faltaba en Tortuguita. claro. ¿Qué faltaba en Tortuguita? Y vi que faltaba una casa de reparación de electrodomésticos, televisión, radio, en esa época videocasetera, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidí poner un local frente a la cooperativa telefónica de Tortuguita que se llama, hoy día existe, Elecom. Y ahí nace Elecom, hace 43 años. Vinculado siempre con el rubro de las telecomunicaciones, en esa época telefonía básicamente, no Claro. existían ni los celulares, no existía internet. No sé, no. Eh, y trabajando en ese ámbito del negocio, de las reparaciones, me vinculé técnicamente con la cooperativa telefónica de Tortuguita. Estuve 12 años en el ECOM hasta que le cedí el negocio a mi padre, que trabajaba conmigo, y yo digo, voy por más, voy a dar un pasito, y empecé a trabajar siendo proveedor principalmente de las cooperativas telefónicas que estaban en la zona. Granbur, Del Viso, Tortuguita, Cotelcam, que está en la zona de la Henry Ford, Ujú. Flandria, etcétera, etcétera. ¿Haciendo qué? Reparando telefonía pública. En esa época, todos nosotros hablábamos por teléfono público. Claro, claro. Entonces, había muchos teléfonos públicos para reparar. Ahí empecé a reparar teléfonos públicos. Teléfono el que estaba en la El calle. que estaba en la calle, el que estaba dentro de un El, el- almacén, el que el que se le estaba ponían los los cospeles. cospeles, las monedas, el que estaba... Todas las cooperativas tenían mucha cantidad de teléfonos públicos instalados Claro. y había una necesidad de gente que repare porque los teléfonos públicos eran importados. Entonces había una necesidad de reparación. ¿Ya estaba el proceso de privatización en marcha o en esa época todavía era Entel? No, a mí me tocó la transición de Entel a las telcos, Telefónica Telecom. Ujú. Yo viví ese proceso Bien, de cambio. Las cooperativas existían de antes, claro, o sea, transitaron ese proceso, pero nunca perdieron la identidad cooperativa. exactamente. Entonces es un modelo muy interesante, el modelo cooperativista como negocio para el beneficio de las personas. Hay muchas cooperativas en la Argentina de muchos servicios, de Mucho. múltiples servicios, con una identidad nacional muy importante. Entonces yo me empecé a mover en ese mundo de las cooperativas de telecomunicaciones. Permitime hacer un paréntesis, Mm. porque me parece que es importante en la trayectoria de contar la charla, que es cuando uno, no sé si es la palabra inquietud, pero vos ayúdame a ponerle la palabra correspondiente, porque Ujú, vos estabas en un local, primero descubrís un nicho de trabajo, un mercado de reparaciones, ujú, pero por sobre todas las cosas, cuando vos empezás a trabajar, a reparar esos teléfonos públicos, vos abrís un abanico inmenso de posibilidades ujú, que también hay que llevarlo con un ímpetu o una actitud que muchas veces es, bueno, a esto yo me voy a dedicar, le voy a poner esfuerzo, le voy a poner mucha garra y yo sé, no sé si me va a ir bien o mal, pero yo voy a transitar ese camino. Contame desde tu experiencia,
¿no? ¿Cómo lo sentiste a eso? Yo lo que interpreté, eh, siempre tuve un oficio, ¿no? Un olfato de poder entender lo circundante, poder entender lo que pasa alrededor, en la vida y en los trabajos. Y en el caso del trabajo, lo que yo entendí reparando teléfonos públicos es la importancia de la conexión. La importancia de la conexión. Yo me di cuenta que en el caso de Pilar, Pilar venía creciendo, pero Pilar sin conexión no iba a poder Claro. crecer. No iba a poder crecer. Entonces, lo que yo empecé a hacer es poner mucho ímpetu y ahínco en desarrollar cosas que tengan que ver con conectar. Entonces, Bien. el común denominador de Comunitel siempre fue la conexión, en todos sus aspectos, Ujú. desde la conexión telefónica hasta una conexión de una computadora, después vino el celular, vino la de fibra óptica, vino internet, pero siempre el común denominador fue conectar. ¿Por qué? Porque esa conexión lo que hacía era conectar personas. Claro. Si vos le das la posibilidad a que las personas se conecten, todo fluye y se desarrolla. Entonces yo entendí, digo, hay una gran posibilidad en Pilar de poder empezar a conectar. O sea, cómo Y poder... además porque estaba todo virgen acá. Fue como que la revolución o la evolución inmobiliaria trajo aparejado un montón de desarrollo de servicios y una falta muy grande Claro. de poder comunicarse. De hecho, hasta no hace pocos años, muchos barrios, muchos sectores estaban prácticamente incomunicados. Estamos Exactamente. hablando, después llegó el celular, el móvil, etcétera, fue un poco más fácil. Pero en una época, poder comunicarse significaba caminar 20 cuadras hasta encontrar un teléfono público, Exacto. o ir a la casa del vecino a hablar por teléfono. Entonces yo dije, el negocio que yo dejaba, que era el negocio de las reparaciones de lo que usas en tu casa, empezó a ser en un negocio para operadores de telecomunicaciones. Y yo tratar de formar una estructura que sea la integración de servicios para que esos operadores puedan conectar a las personas. Y ahí nació Comunitel. Hoy tiene un edificio modelo. Hoy tenemos un edificio muy lindo, ahí en la Avenida Madero, sobre una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, con depósito, oficinas, laboratorio, sala de ingeniería, sala de reuniones. La verdad que Es muy lindo. Pero ¿dónde comenzó nosotros Comunitel? comenzamos Comunitel en la calle Chiclana, Ujú. que es del otro lado. Nosotros estamos del lado de Ruta 8, eso es del otro lado, cerca de la iglesia Ujú. de Delviso, en un garage alquilado, y éramos dos personas, Dos tres personas. después se sumó un amigo, cuatro, y así fuimos creciendo, 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 hasta que se nos terminaron los amigos y empezamos a contratar, como todas las pymes, ¿no? O Claro. sea, con un crecimiento atravesando etapas que fueron, creo yo, en estos últimos veintitantos de años, evoluciones que no sucedieron a nivel telecomunicaciones, que no sucedieron en los últimos 200 años. O sea, nosotros vivimos una aceleración desde una comunicación telefónica tradicional por un cable de cobre a terminar hablando hoy que todo, absolutamente todo vertical de negocio, todas las personas, todo está atravesado por una fibra óptica o está atravesado por una señal de celular. Entonces, eso fue rapidísimo. Uno no se da cuenta ahora, ¿no? Pero pasar de tener que ir al teléfono público a tener disponibilidad absoluta de poder tener una comunicación, rápidamente, con sus pros y sus No, contras. claro. Y ahí quería ir. Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo está?
la situación de las telco? ¿Cómo estamos en un periodo de avanzar rápido? ¿Estamos en un impasse? ¿Estamos en altibajos? ¿Cómo estamos? Sí, hoy a nivel, hablando de la vertical de negocios, operadores de telecomunicaciones, hay una creciente sostenida, porque hay mucho para hacer todavía de llegar con fibra óptica al hogar, que es lo que están haciendo todas las operadoras, es llegar lo más cerca posible del usuario con fibra óptica, llegar lo más cerca posible del usuario con una celda donde tenga señal de celular o una red Wi-Fi, etcétera, etcétera. Pero las telcos siempre dependen mucho de la obra pública. Entonces, cuando no hay obra pública, no hay edificios que se construyen, no hay lugares donde poner fibra óptica, no hay rutas. Todo lo que se construye hoy va con una fibra óptica al lado. Entonces, cuando la obra pública se detiene, se deprime el mercado de las telecomunicaciones. Cuando el crédito es alto, la industria se deprimen las telecomunicaciones. Por otro lado, como las telecomunicaciones cortan de forma transversal a todas las verticales de negocio, hoy nosotros tenemos un gran repunte de trabajo en minería, en oil and gas, que básicamente es Vaca Muerta en Neuquén, minería en todas las provincias que dan sobre la cordillera de los Andes, en el norte lo que es el litio, la agroindustria, que son mercados que de alguna forma están creciendo, son como nichos muy acotados, con mucha inversión que requieren mucha calidad en la comunicación. Me permitió tener un abanico de preguntas para la segunda parte de esta charla. Perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, Gabriel. Perfecto. Espero que la estés pasando bien. Yo bien, no sé el público, tu el público se le está público. pasando bien, pero esperemos que sí. Pero si hasta acá fue interesante, lo que viene va a ser mucho más interesante. ¿Por qué? Bien. Porque estamos hablando de la evolución humana, en definitiva, Exacto, de las exacto. comunicaciones a través del teléfono, de la internet, Sí. de los celulares. Así que te propongo hacer una pequeñísima pausa y ya Perfecto. continuamos. Muy bien, muchas gracias. Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer. Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar
Bueno, continuamos con esta charla con Gabriel Cositorto, socio director de Comunitel. Si me permitís una pequeña introducción para lo que vamos a charlar. Bien. Tenemos un amigo en común que se llama Carlos Mazalán, Carlos Mazalán, gran amigo. gran amigo, que un día yo me lo cruzaba en Pilar y me dice, armaron un edificio inteligente. ¿Por qué no lo vas a ver? Me pasó el teléfono de Gabriel, yo lo contacté a Gabriel y fuimos a ver ese edificio inteligente que realmente a mí me sorprendió, Gabriel. Pero por sobre todas las cosas, lo que más me sorprendió fue lo que vos decías en el bloque anterior, las verticales de negocio, ¿no? Y ahí me parece que hay todo un mundo, porque con el tiempo, una de las noticias que me llega, por ejemplo, es que Comunitel había hecho toda la conexión de fibra óptica del Estadio Monumental, por ejemplo. Y eso, que para ustedes es un trabajo rutinario, para mí era una gran noticia. Y creo que habíamos hecho una nota de eso. Sí, sí. Y entonces mi pregunta es, bueno, están trabajando en varias verticales. Por un lado, el desarrollo de fibra óptica, pero Exacto. por el otro lado, ustedes son representantes de empresas en el mundo, De marcas, sí. de marcas. Sí, sí. Sí, sí, nosotros estamos dentro de lo que es la videotelecomunicación. Estamos trabajando con marcas que se especializan en redes Wi-Fi corporativas, domiciliarias, de vía pública. Estamos trabajando con proyectos de CCTV, que son cámaras para monitoreo. Todo lo que uno ve en la calle, de cámaras municipales, cámaras en barrios privados, seguridad electrónica, controles de acceso, iluminación inteligente, agroindustria, todo lo que significa poner algo que hoy se define como la Internet de las cosas, IoT, sensores, máquinas, todo eso va alimentado por lo general con una red de fibra óptica. Y tecnología, ustedes son representación de varias marcas, 3M como marcas importantes, Seisel, Corning, Hydrostan, etcétera, etcétera. Unas 40 marcas a nivel mundial, con una particularidad que no es común. Nosotros representamos, por ejemplo, la marca 3M en telecomunicaciones y en energía. En telecomunicaciones 3M se vende a otra corporación, se llama Corning, pero los representamos hace 20 años. O sea, para una pyme pequeña como la nuestra, representar marcas de primer nivel durante tanto tiempo no es común, y eso genera una fidelización con los clientes muy importante, porque saben que atrás nuestro siempre está la marca, que es la que en definitiva es el que fabrica. Sí, y yo siempre pienso, ¿no? Bueno, ¿cómo darle mejor conectividad a tal lugar o a tal barrio? Y yo digo, y llamá Comunitel. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Porque ustedes tienen una mirada 360. Sí, exacto. Sí, eso es muy interesante lo que me preguntás. Nosotros nos dimos cuenta que formamos parte de una cadena de actores en este conectar personas, que podemos beneficiar, pero también podemos dañar. Claro. Una conexión de alta velocidad, como es la fibra óptica en el hogar, puede o mejorar la vida de la familia o cambiarle la estructura familiar para mal. ¿Y eso qué significa? Nosotros vamos a un pueblo a construir una red, y lo primero que notamos hace muchos años era que los nenes dejaban de jugar en la calle. Claro. Porque tenían la posibilidad de jugar adentro de su casa con la PlayStation. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, y después apareció los delitos
cibernéticos, el bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que conectar personas sin olvidarnos de que la tecnología hay que humanizarla. Entonces la mirada 360 significa eso, o sea, trabajar en concientizar el uso de Internet con los operadores, con las fábricas, con las escuelas. Hemos hecho muchas capacitaciones, charlas, trabajamos con muchas ONG para tratar de alguna manera de tener una mirada tecnológica vertiginosa, con una aceleración que es la luz, contra cambios sociales que tardan generaciones. Claro. Y nosotros, la verdad que hacemos lo que podemos, y debería hacerse mucho más, porque lo que nos presenta hoy el futuro de las telecomunicaciones con la inteligencia artificial, con la internet en el hogar, en el trabajo, etcétera, etcétera, en los automóviles, en la revolución energética, etcétera, etcétera, no estamos preparados para recibir Claro. todo eso si no, ni tampoco podemos enseñarle tanto a nuestros hijos porque nosotros no nacimos en esa época, pasó todo muy rápido. Entonces, dentro de nuestra tarea está esa tarea de tener una mirada 360 para la tecnología. Y me imagino que eso puede pasar en una gran ciudad como Buenos Aires, pero también en cualquier pueblo del interior. Exacto. Que ustedes también están presentes, porque le quiero contar a la audiencia, nosotros hicimos una cumbre de la industria en Córdoba, en las oficinas de Comunitel, en pleno barrio Alberdi, a donde ustedes tienen representación desde hace muchísimos años, y ahí nosotros también, junto con ustedes, o de la mano de ustedes, vimos el potencial que tiene las cooperativas. Enorme. Y más en el interior, donde la cooperativa es la que en su momento llevó el teléfono y ahora lleva internet a través de la fibra. Sí. Y que te estoy poniendo muchos temas que no sé cómo lo vas a resolver, me encanta. Pero que todo eso, para que funcione, hace falta inversión. Exacto. Entonces, el desarrollo de los pueblos, puede haber mucha inversión, pero si no tienen un partner, como por ejemplo Comunitel, que ayude a extender, a ser proveedores de equipos, a ustedes también a llevar la ingeniería para saber cómo se hacen las obras, es fundamental. Tal cual. Sí. Una tarea compleja en la Argentina. Y eso también, discúlpame, eso lo que ustedes, esa ingeniería y esa infraestructura que ustedes le brindan a las cooperativas, también se lo están brindando a Vaca Muerta y al camino de la minería, el litio y el resto del desarrollo minero. Sí, tal cual. Sí, en realidad el mundo cooperativo en general tiene siempre una pata de ayuda en el Estado Nacional o en los estados provinciales, las telecomunicaciones en particular, con un organismo que se llama ENACOM, que es la que ofrece subsidios, créditos, etcétera, etcétera, para que las cooperativas puedan crecer. Es muy difícil para las cooperativas poder crecer porque no tienen atrás una multinacional como puede tener un Telecom, un Telefónica. Claro. Pero tienen muchas virtudes y necesitan de mucho acompañamiento. Las líneas de financiación privada en la Argentina no son baratas, en estos últimos tiempos no son baratas. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es, como las cooperativas eléctricas y telefónicas, porque las cooperativas eléctricas desde que vino el internet también empezaron a desarrollar redes de fibra óptica y se transformaron en operadores de telecomunicaciones, lo que intentamos hacer es financiar obras llave en mano
de redes, se llama FTTH, que es la fibra al hogar, para que esas cooperativas se puedan desarrollar. ¿De dónde obtenemos esa financiación? Un poco nos apalancamos en nuestros proveedores, que nos ofrecen más o menos financiación, y otro poco lo obtenemos de mercados que hoy funcionan y tienen dinero, como es la minería, oil and gas. Entonces podemos ir encajando rentabilidad de esas ventas de esos mercados para poder financiar y que la rueda de las cooperativas no se detenga. Y además porque una cooperativa capaz que está en el medio del campo, Tal cual. en una comunidad de 5.000 personas, 10.000 personas, 15.000 personas, y a esas personas hay que llevarle el servicio Tal cual. y ustedes trabajan junto con esa cooperativa para Exacto, llevárselo, exacto. Sí, sí, para sí. llevarle ese Tal servicio. cual. Otra de las cosas también importantes es, nosotros trabajamos junto a las cooperativas, Claro. después de tantos años, diseñando y pensando el futuro. Entonces, hoy la cooperativa no solo se conforma con dar un servicio de Internet a la casa del cliente, sino que necesariamente ingresa a la casa del cliente para dar un servicio Wi-Fi. Claro. Se llama Mesh el sistema, para tener mejor cobertura. Entra en el campo de un chacarero para dar Sí. Internet para el agro. Entra en una industria, por ejemplo, cooperativas que están en lugares donde hay parques industriales. Entonces, la cooperativa se transforma en un operador integral y eso lo hacemos en conjunto. Nosotros lo llevamos por ese camino, decirle, mira, hoy hay una gran oportunidad, yo creo que histórica, para las cooperativas de telecomunicaciones que de alguna manera están en alta competencia con grandes jugadores que bajan los precios de los abonos, etcétera, etcétera, para el desarrollo de la energía solar. Entonces, ¿Y ahí también están ustedes? ahí estamos también nosotros. Hace varios años que venimos preparando esta área de negocio y hoy ya, a partir de este año, lo pusimos con socios estratégicos para poder proveer equipo, mano de obra, la parte de energía que se suma a algo que nosotros no hacíamos, que es vincular esos parques solares a las redes de energía, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la cooperativa tiene una nueva posibilidad que es, primero, empezar a hacer un autogenerador con un parque solar para poder ahorrar la factura de luz de todos los meses, que no es menor, porque la luz va aumentando cuando se terminan las regulaciones y los subsidios, la luz sigue aumentando, pero también tiene la posibilidad de empezar a llegar al cliente, como el cliente lo conoce de hace muchos años y la cooperativa tiene un trato muy afín, a ofrecerle a ese cliente, si no quiere, empezar a autogestionarse con la energía solar. Y ahí nacen los kits solares. Entonces, nosotros todo el tiempo le proponemos a los clientes nuestros diferentes desarrollos de negocio. Y la verdad que nos fue muy bien porque hay cooperativas, como por ejemplo la cooperativa de Pinamar, la cooperativa de Tortuguita, que no solo somos proveedores, sino que de alguna forma somos socios estratégicos. Y desarrollan negocios juntos. Y desarrollamos ideas y Ujú. negocios juntos. Entonces, muchas veces nos ha tocado el rol de poder financiar una obra, muchas veces nos ha tocado construir esa obra, que la cooperativa empiece a cobrar abonos y en función de esos abonos que nos empiecen a pagar a nosotros. O sea, yo creo que la tarea que realiza Comunitel como una pyme del partido de Pilar a nivel nacional, o sea, con la proyección nacional que tenemos nosotros, es un ejemplo, y no es porque yo lo digo, sino porque muchos de nuestros proveedores, que son marcas importantes, ven en Comunitel esa cuestión de entender todo esto que hablamos de
tecnología 360, proyección, adelantarse al futuro, ver cómo poder acomodar un montón de cuestiones que le sirvan al agro, pero que también le sirvan a la industria, etcétera, etcétera. Estuvieron haciéndole toda la red al Monumental, ¿no? Exacto. Pero también, por ejemplo, en parques industriales, principalmente acá en el Parque Industrial de Pilar, Exacto. le hicieron la conectividad a todo lo que se llama el centro cívico. Tienen la posibilidad de, a través de las cooperativas, entrar en el campo argentino, que hoy las máquinas, Todo. las sembradoras, las cosechadoras, las que dan los nutrientes a la tierra, todo se maneja con conectividad. Todo requiere conectividad. ¿Pensabas hace unos años que el mundo te iba a tener con estas cuestiones tan desafiantes? No solamente como empresa, sino también como empresario. Es decir, llevar adelante una empresa fundamental, pero también llevar adelante ideas con clientes, con nuevas formas de interconectividad, con nuevas tecnologías. ¿Lo pensabas? Sí, la verdad que en algún momento me sorprendió, o sea, es como que esto fue tan vertiginoso que, que no es fácil asimilarlo, pero creo que tengo una formación eh, autodidacta y mi profesión es moverme en la vida, no soy ingeniero, no tengo una profesión universitaria. Empecé cuando tenía 17 años a vender muñequitos en la calle de Mario Baracus de época. Entonces, de alguna forma, lo que entendí es que el cambio es constante. Hay que reinventarse todo el tiempo, hay que moverse. Yo tenía tíos míos que decían los negocios no duran más de 10 años. Eso de alguna manera hizo que podamos entender que hay que tener siempre una mirada un poco más allá. Viajar, reunirse con gente vinculada a distintos estratos sociales, ir a universidades, escuchar charlas, vincularse con gente. Vos hablaste de Carlos Masalán. Carlos Masalán fue una de las personas que trajo internet a la Argentina. O sea, Exacto. evidentemente tienen miradas muy interesantes. Si uno empieza a escuchar, a mirar alrededor y a tratar de entender que lo que hay que hacer es, en el caso mío, conectar, bueno, fue como juntar piezas de un rompecabezas y generar este factoring de tecnología con una impronta humana y así nos vamos moviendo en el mercado. Este tiempo que estamos viviendo, con este boom tecnológico, donde nunca ha pasado en la historia de la humanidad, No, pensaba en si mirás para atrás, ¿qué te queda? ¿No? Pero me imagino que por tu impronta, por tu trabajo, estás mucho mirando para adelante. ¿Qué mirás? ¿Qué ves? ¿Cómo se va a moldear este tema de las telco? eh, Dos en una, te dice. sí, sí, yo creo que estamos llegando a nivel tecnológico en algunas cuestiones a como una meseta de evolución que puede hoy modificarse con el advenimiento de cosas como por ejemplo la inteligencia artificial, que es caso serio y podemos tener otro programa y hablar, es algo muy interesante y mucho más, no digo peligroso, pero sí a tener en cuenta si hablamos de humanizar la tecnología, porque es poner en manos de máquinas pensamiento, inclusive llegar al extremo de poder empezar a moldear
réplicas nuestras emocionales y un montón de cuestiones. Es inexorable que eso suceda porque el mundo va por ese lado. Ojalá que no se deshumanice la sociedad más de lo que se deshumanizó con esto de la tecnología, pero yo creo que a nivel redes, hablando de cables, la fibra óptica va a ser difícil que sea superada por los próximos 50 años. Entonces hay como decir, bueno, va a mejorar la electrónica que se ponga arriba de esas redes, pero las redes de fibra óptica como que llegaron. El contenido va a cambiar, el contenido va a cambiar, pero el cambio creo que no va a ser tan trascendental como fue de las redes de cobre y la telefonía tradicional a la internet. Eso fue como la revolución industrial. Claro. Lo que venga ahora acompañará un poco todos estos cambios, pero creo que nos va a dar un poco más de tiempo de ir acomodándonos. Me das una gran noticia porque con la conexión inalámbrica todos daban por finiquitada la fibra. No. Es un Pero- complemento. pero- un complemento. La inalámbrica es un complemento de la fibra. Son La complementarios. fibra hoy es el que sostiene la mayor cantidad de conectividad en el Exacto. país Del país y del mundo. del mundo. En un momento se creyó que había una pelea y una disputa que era conexiones satelitales versus conexiones terrestres. En un momento despegó la tecnología satelital y los continentes empezaron a comunicar de forma satelital. Cuando aparece la fibra óptica, tira por la borda todo eso y hoy todas las conexiones intercontinentales son con fibra óptica submarina. Hay Claro. millones y millones de kilómetros de fibra óptica interconectando el mundo, como si fuera hoy la fibra óptica el sistema nervioso de una persona. O sea, sin la fibra óptica es difícil que el mundo funcione igual. Va a funcionar porque hay un sostenimiento importante satelital, de hecho la internet, ahora con estos servicios de satélite hay internet, etcétera, etcétera, pero todo punto de conexión termina en una fibra óptica. Todo punto Así que hay larga vida para la fibra. mucha. Todo punto de energía termina en una fibra óptica. ¿Por qué? Porque hoy la energía hay que supervisarla. Una máquina hay que supervisarla y monitorearla. Todo eso se puede hacer con Wi-Fi, pero toda esa información puede ir a un satélite, pero toda esa información satelital termina bajando a un lugar que termina siendo una fibra óptica que conecta con un centro de datos, etcétera, etcétera. O sea que la fibra óptica, por suerte, se descubre y la fibra óptica se construye con una arena muy especial. Es un material bastante noble, es reciclado, reciclable, etcétera, en muchos casos, y tiene un futuro enorme. Cambiará la tecnología de la fibra pero transmite luz, o sea, es como que ir más rápido que casi que la velocidad es imposible, o sea. Una vez charlando así me decías que con un pelito de fibra óptica se podía dar hasta 60 conexiones. Sí, más también. Esa tecnología viene evolucionando muy rápidamente. Sí, hoy se llegó a un estándar que es, por ejemplo, en un pueblo, Ujú. cuando un operador desarrolla una red de FTTH, que es fibra al hogar, por lo general se piensa que con un pelo de fibra saliendo del nodo central, Ujú. en un equipo que se instala ahí, se va spliteando, que es como poner distribuidores ópticos pasivos, como si fueran espejos donde la luz rebota de alguna manera, hasta llegar a 64 domicilios. Y un pelito de fibra es como un cabello. Claro. O sea, entonces si uno se pone a pensar que un cable de fibra óptica puede tener 256 fibras adentro, pelito multiplicado por 64,
con un cable que es del grueso de un dedo, alimentás una ciudad completa. O sea que, y ahora se está pensando en una evolución que puede llegar a suceder, que es que por dentro de ese pelito se cuatriplique la capacidad, porque se van a poner 4 núcleos adentro de ese pelito. Entonces va a ser un pelito por 64 por 4. Claro. Es impresionante. Y todo en forma simultánea. Hoy es Claro. a un clic de velocidad. O sea, es la luz. ¿Y el futuro de Comunitel, cómo lo ves? El futuro de Comunitel lo veo con muchas oportunidades. Lo veo con muchas oportunidades por estar en este mercado tecnológico que todavía sigue siendo una necesidad primaria. Hoy las telecomunicaciones para las personas, para la industria, para los gobiernos, etcétera, etcétera, se transforma en algo prioritario, como pagar la... De hecho, hoy se interpreta la Internet como un derecho de cuarta generación, al igual que la luz, el agua. La Internet con los años yo creo que va a ser tendiente a ser gratuita. O sea, la Internet en algún momento se va a pagar de alguna forma, pero va a terminar siendo gratuita, porque va a ser tan masivo Claro. que no va a haber un abono que pague la gente porque va a haber wifi gratis, todo va a tender a la gratuicidad, no sé cuándo, pero va a suceder. Entonces, y en la Argentina hay mucho por construir. O sea, la Argentina... Cuando uno habla de infraestructura en la Argentina, parte de lo que ustedes desarrollan. Tal cual, o sea, hay mucho. La Argentina es extensa, muy grande, y todavía hay pocos ya lugares en la Argentina, pocos pueblos que no tengan fibra, pero hay mucho por construir. De hecho, hoy hay obras, nosotros estamos haciendo una obra en Córdoba de interconectar ciudades, 90 kilómetros, pero hay redes como la que construyó años atrás ARSAT, que es la empresa Claro. del Estado, que son redes de 4.000, 5.000, 6.000 kilómetros de fibra. O sea, hay mucho por conectar, muchísimo. Más cuando se habla de que la evolución hace que la fibra llegue más cerca del objeto. Claro. Y ya casi como que el negocio está tornando un giro que es, las personas ya están conectadas, hay mucha cosa celular, hay muchas formas de conectarse, pero lo que ahora se apunta es a conectar las cosas. Entonces, El Internet de las el cosas. Internet de las cosas. Entonces, en el mundo hay millones de personas conectadas, pero hay billones de objetos conectados. Claro. Y eso va aumentando en forma exponencial, porque hoy si uno se fija, compras un lavavajilla y tiene conexión. Claro. O sea, que hoy se use o no se use, pero bueno. Pero está, la opción está... Todo se monitorea, de alguna forma tenés la necesidad y hoy tenés la posibilidad de poder hacerlo, entonces la industria avanza por ese lado, las máquinas, etcétera, etcétera. Lo que hemos hecho nosotros en los últimos años y estamos haciendo ahora, la verdad que es muy interesante. Vos hablás del estadio de River. Nosotros hicimos la red de fibra óptica, que no es la única, tiene múltiples redes de fibra óptica el estadio de River. Lo hicimos solo para que Philips conecte las luminarias y pueda lograr la automatización de lo que hoy el público ve. Claro. Entonces, solo para eso hay cuando- una red de fibra óptica para automatizar las luminarias. Después hay otra red para lo que es la comunicación, otra red que para las boleterías, o sea, es impresionante, o sea, lo que hoy se hace con fibra óptica. La verdad que muy interesante. Y no deja de sorprenderme todos los días cuando leo noticias, cuando voy a una exposición, cuando viajo a otros países y veo lo que se está haciendo. Por un lado me sorprende y por otro lado me preocupo. Porque digo, si rápidamente a esto no lo llevo con mirada 360, Claro. el resultado después ya lo vemos, ¿no? O sea, gente totalmente absorta a una pantalla, perdiendo
la conexión con la tierra. O sea, yo siempre digo, deja el celular, agarra la pala en Claro. el jardín. Claro. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir y cada uno hará lo que pueda en el granito de aporte, ¿no? Pero es una revolución que a diferencia de otras, es como que empieza a tener inteligencia propia y a moldearse y de alguna manera no se sabe bien para qué lado puede ir, pero bueno, en particular me remito a la pregunta como me hiciste, yo creo que Comunitel en el partido de Pilar tiene mucho por hacer, hay mucha oportunidad de trabajo, hay mucha oportunidad de desarrollo, lo único que necesitamos es que no nos golpeen tanto, no estar siempre en el medio de las peleas políticas, tener reglas claras. Lo único que nosotros necesitamos es poder trabajar, que es lo que sabemos hacer, sin estar todo el tiempo penando por decisiones desacertadas. Claro. Entonces digo, lo único que espero para el futuro, hay oportunidades y las veo en minería, las veo en petróleo, las veo en electromovilidad, las veo en un montón de lados. Ojalá que esas oportunidades también estén en las cooperativas, en los operadores, que es lo que está cerca de la gente. Y bueno, nada, nosotros vamos a seguir, mientras podamos, vamos a seguir construyendo y Claro. conectando. Que, Gabriel, un gusto que hayas Gracias. venido. A Muy mí me amable. parecía muy importante conocer lo que ustedes hacen desde Delviso, porque ustedes cual. la mirada global que tienen, Al la mundo. tienen desde Delviso. Tal Así cual. que muchas gracias por esta charla y te tomo que en alguna oportunidad vamos a retomar el tema o en algún otro espacio, el tema de la inteligencia artificial, porque ahí me parece que hay también mucho Sí. para charlar. Sí, sí, tal cual. Tal ¿Mm? cual. Bueno, Así que muchas gracias. gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y un placer compartir con Martín. Y nosotros nos reencontramos la próxima. Hasta entonces. Gracias.